¿Qué tal, amigos de Legión Vanguardia? Yo soy Alfonso Mut. Nos encontramos el día de hoy, a mitad de semana, miércoles 10 de junio del 2026. Si les gusta el video, por favor apóyenme con un like, que eso apoya mucho al canal, compartirlo y no olviden activar la campanita. Pues le duró muy poco el festejo del narcopolítico Alejandro Moreno Cárdenas, y es que no para de festejar su 16-0 en Coahuila, pero sabemos que se robó y fue fraude electoral esta ratota. Pues ahí no acabó el asunto. Se le borró la sonrisa a este imbécil, ya que Tania Larios, como buena mujer señalada por vínculos con priistas de trata de mujeres, denunció a Manuel Pedrero porque la exhibió en cadena nacional y utilizó todo su poder del Partido Revolucionario Institucional, este narcopartido, y ¿qué cree? Se victimizó. Claro que sí, por ser mujer se victimizó. Esta floja de trata de mujeres, porque también ella es la que estaba vinculada y está señalada, pues tampoco tiene título, no tiene ningún papel y está ejerciendo como diputada plurinominal, como lo escuchan, plurinominal. Pues bueno, a todo esto, Manuel Pedrero ganó la demanda contra Tania Larios y ¿qué creen? Lo va a mandar a la FGR, a la Fiscalía, porque lo va a contrademandar. No se lo pueden perder, mexicanos, y comenzamos. César Gutiérrez Priego, abogado, gracias, te veo contento. Así es, mi querido Manuel, un placer estar aquí contigo como siempre, y más un día como hoy, con buenas noticias, ¿no? Muchas gracias, César, no es la primera vez que lo haces, que representas a un servidor, y no es la primera vez que ganamos tampoco. Lo que me temo es que tampoco sea la última vez que traten de hacer este tipo de cosas, pues cuando a la clase política no le gusta que se les lea el pasado, que tanto quieren renegar, que quieren enterrar y que nosotros tenemos que exhibir. Y seguramente así será, mi querido Manuel, pero hay que recordar algo, ¿no? A nosotros nos unió una lucha y una ideología, y eso ha creado una gran amistad. Y a mí para mí es un honor haber podido formar parte, ¿no?, de este grupo de abogados que defendimos lo que es la libertad de expresión, y además con una persona a la cual yo quiero, admiro y respeto como tú, a quien quiero como si fuera un hijo o un hermano menor, ¿no? Gracias. Y eso es lo que hace todavía más noble esta lucha, porque esta lucha no solamente fue en contra de una diputada de la Ciudad de México, sino fue contra todo un partido político. Hay que recordar que las denuncias las presenta también el Partido Revolucionario Institucional, las amenazas que hubo por parte de Alejandro Moreno, presidente de este partido, así como un gran número de personajes ligados al Partido Revolucionario Institucional, y que incluso muchísimos panistas salieron a atacarte también sin dar el beneficio a la duda, y además atacándote y condenándote sin darte la oportunidad de defenderte. Hoy el Tribunal Electoral de la Ciudad de México determinó que la libertad de expresión no puede ser considerada violencia política de género, y me congratulo también por la valentía que tuvieron, obviamente, estas personas en realizar un voto más allá de las presiones políticas. Y parecería coincidencia, ¿no? 16 denuncias en contra de Manuel Pedrero y los reporteros MX. 16 denuncias por parte del Partido Revolucionario Institucional y de una diputada de la Ciudad de México. Y así como quedaron 16-0 en Coahuila, hoy les podemos decir el PRI 0, Manuel Pedrero y los reporteros 16. ¿Y César Gutiérrez Priego 16? No, y Israel Gutiérrez Priego, que es el encargado. ¿Qué se siente ganarle al PRI, César? Para mí es, bueno, una de las cosas más satisfactorias que podría existir en mi vida, ¿no? Más con los antecedentes personales, y más por un partido que tenía la obligación de haber hecho grande este país, y lo que hizo fue acabárselo con sus corruptelas, ¿no? Y más ahorita cuando vemos a un personaje como Alejandro Moreno, que es un pasquín, que lo que está tratando de hacer es aliarse con gobiernos extranjeros y aliarse con un grupo de personajes que quieren destabilizar al país, pues me parecen grandes noticias, mi querido Manuel. César, para ser directo y tener lujo de detalle, porque no faltará el jurista, pero a ver, ¿qué dijo exactamente hoy el Tribunal Electoral? ¿Qué dice la resolución? Tuve tiempo de leerla. Dice muchas cosas interesantes, porque principalmente ella decía que los comentarios que yo emitía era por su condición de mujer. Y una de las primeras resoluciones del tribunal es no tiene connotación de género ninguno de los comentarios. Es correcto, y además el decir un hecho que es público y de interés nacional no puede considerarse violencia política de género. El hecho de que tú des a conocer, podrán no gustarles a lo mejor la forma en que se editorializa una noticia, pero eso no significa que deje de ser verdad. Y ese es el problema, que trataron de utilizar, ¿no?, un punto de vista de la ley para tratar de atacarte, de amenazarte. Además, hay que recordar que esto fue un cúmulo de muchas cosas
cosas en donde terminaron utilizando este mecanismo legal para censurar al medio y para censurar a Manuel Pedrero. Nos bajaron varias publicaciones, nos ordenaron bajar publicaciones. Muchísimas publicaciones, mismas que incluso terminaron causando un perjuicio económico a los reporteros MX y a ti en lo personal, porque incluso hubo problemas con las monetizaciones y con algunas cuestiones, lo cual obviamente pues también hemos estado analizando, ¿no? Cuando llegue el momento procesal oportuno, presentar una demanda por daño moral, no solo en contra de la diputada, sino también en contra del Partido Revolucionario Institucional y todos estos personajes, entre ellos Alejandro Moreno, ¿no? Yo sé que él puede ser senador de la República, pero independientemente de eso, pues creo que ahora es diputado más bien, ¿no? No es senador, senador de la República, como él fuero, mismo se puso. Pero pues hay que recordar que una acción por la vía civil pues es independiente, ¿no? Y él que le gusta ser tan valentón, pues me imagino que vamos a tener un buen litigio sin importar qué es lo que suceda, pero está más que claro que ellos utilizaron y trataron de pervertir al poder para censurar a un periodista en un medio de comunicación. Justamente desde que se publicó la noticia fue, digamos, una de las principales preguntas que tenía la gente, si iba a haber una contrademanda en los términos que tú planteas. La respuesta es sí. Sí, por supuesto, en este caso es una demanda por daño moral, ¿no? Yo sé que en los términos coloquiales se maneja de esa forma, pero bueno, jurídicamente en este caso sería por daño moral. Por supuesto que haya acciones legales pendientes que todavía se podrían realizar, pero sí me parece sumamente importante porque hay que recordar que a ti ya te habían catalogado como un violentador de género, y un como violentador un chayotero, de mujeres, y como un corrupto, sí. Y dijeron muchísimas cosas. Hoy la ley, la justicia nos dio la razón de lo que dijimos desde el día 1. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la libertad de expresión no puede ir en contra de cualquier acción legal que pueda hacer valer una persona con la intención de censurarte. Que no es la primera vez, porque ya nos había sucedido anteriormente, ¿no? Sí. A ver, César, dirían ustedes, hay jurisprudencia, y creo que esto es importante, insisto, más allá de los nombres, más allá de los apellidos y de los rostros y de los medios, esto deja un precedente importante porque lo veníamos platicando desde hace años. Si ha habido algo que ha usado las políticas en este país, ha sido la herramienta importantísima de la violencia política de género, muchas veces tergiversada para censurar a periodistas y a medios de comunicación. La violencia política de género es importante tipificarla en nuestro país, pero también se ha utilizado como un instrumento de censura. Por eso era tan importante el caso, César. Porque si hoy se vota, que esa es otra, o sea, me gustaría que le transmitieras esto a la audiencia. Los consejeros votaron de manera unánime. Es correcto. O sea, total, no hubo disidencias. Todas y todos coincidieron, siendo un consejo mayoritariamente de mujeres, en decir, no existe violencia política de género, en todo momento fue una libertad de expresión. Pero aparte fueron muy claros en los análisis, porque dijeron, si bien es cierto, quien denuncia puede interpretar, la realidad es que no se dijo una sola mentira. Porque tú jamás dijiste que ella se prestara a cierto tipo de cuestiones que tiene que ver a lo mejor con Gutiérrez Alatorre. No, tú dijiste que ella, y lo mostraste con una muestra gráfica que era una fotografía. Sí, que le levantó la mano. Exactamente, entonces ella sí apoyó en su momento a una persona que ya fue incluso sentenciada por un delito del orden sexual. Entonces, eso es libertad de expresión, porque además los trabajos periodísticos siempre estuvieron apoyados en pruebas que demostraban los señalamientos que se estaban haciendo, y por eso entraron a ese estudio. Tú puedes considerar que existe una violencia política, pero la violencia política no se da cuando tú das a conocer un trabajo periodístico que emite una conclusión misma que está soportada con investigaciones serias. Y eso es la parte más importante. ¿Por qué? Porque te acusaron de chayotero sin demostrártelo. Ahí ya por supuesto que hay un daño a tu buen nombre, a tu fama, a tu profesión. Y nosotros, ¿qué fue lo que dijimos? Primero tenemos que defender esta parte que es lo más importante. Por eso, para aquellos que nos señalan que si existirá alguna demanda por daño moral, por supuesto que lo estamos analizando, incluso en los términos en que se tengan que presentar y la forma en cómo se puede cuantificar. ¿Por qué? Esto fue una lucha no solo en contra de una diputada de la Ciudad de México, fue contra todo un partido político nacional. No solo se le ganó a Tania Larios, se le ganó al PRI. Al partido. De Alejandro Moreno, que va todas las semanas a Estados Unidos a pedir que vengan y casi invadan nuestro país. Esa es la lucha que se dio, y que yo sí me congratulo porque fueron muy profesionales en el Tribunal Electoral, que más allá de, porque dentro del análisis lo hacen, más allá de las opiniones a título personal que nosotros podamos tener, no puede existir violencia política de género y no puede ser una herramienta utilizada para censurar a periodistas, y más cuando viene de un trabajo de investigación que verifica la aseveración que está haciendo, y esa me parece una parte sumamente importante. Ahora, César, esta información también esperamos meses para decirlo,
cuando tú me notificaste lo que ella estaba solicitando, yo me fui para atrás, o sea, no lo podía creer. Me pareció en su momento una gran nota, pero estábamos impedidos legalmente porque había un proceso en curso. Ella le dijo a las autoridades que se sentía tan en peligro ella por mí, que me dijo que yo era un potencial, y lo voy a decir, ni modo, fue lo que ella dijo a las autoridades en privado, en un escrito, que yo era un potencial feminicida. Es correcto. Y que su vida estaba tan en peligro porque yo era un potencial feminicida, que le solicitó a las autoridades electorales que le pusieran escoltas y que le pusieran protección personal. Protección personal que de haberse dado había sido pagada con los impuestos del pueblo de México. O sea, el tribunal, bueno, la propia instancia, creo que ahí fue el Instituto Electoral de la Ciudad de México, le dijo, no hombre, ¿cómo? Hicieron un análisis de riesgo y en ese análisis de riesgo dijeron que sí iban a existir medidas para que no hubieran molestias, pero que no coincidían, ¿no?, con el hecho de que tú pudieses ser un riesgo potencial para la integridad física de la diputada. Pues bueno, mexicanos, Tania Larios representa perfectamente lo que se puede esperar de un político de la oposición. Unos huevones, flojos, sin estudios, pero eso sí, con vínculos, con gente de trata de mujeres o que son súper millonarios o sobre todo que son narcos. Recordemos que el único partido señalado en instancias estadounidenses es el Partido de Acción Nacional, pero también la mayoría de investigaciones que están mandando los Estados Unidos, porque se dieron como se dice en mi pueblo, un balazo en el pie los priistas, realmente viene de investigaciones de más de 30 años. ¿Y quiénes gobernaron hace 30 años? El PRI. Así que realmente los que están señalados por narcos es el PRI y el PAN. Y esto es lo que perfectamente demuestra Manuel Pedrero, de que canales independientes como los nuestros, como el de él, y de muchos youtubers que damos información sobre exhibir a los partidos políticos, pues tienen tanto poder y están coludidos con el narco que realmente amenazan y adrementan como a Manuel Pedrero. Pues él no se dejó y pues gracias al abogado de Gutiérrez pues va a contrademandar contra Vandalito Moreno y esperemos que las autoridades le den todo en su Mauser a este narco político, porque uno de los que están señalados y ha estado vinculados por narcos también es Alito Moreno. Ha comprado, ha exhibido realmente su vida lujosa de 20,000 propiedades que tiene, en un sentido figurado, tiene 20,000, pero sí hemos exhibido en Campeche, unas 18 casas, entre sus papás, sus hijos, y su papá, sus hermanos, sus tíos, hasta su mismo abogado en Campeche tiene una casa a nombre de Alito Moreno, cuando sabemos los que hemos vivido en Campeche, que realmente Alito Moreno, ahí están todos sus familiares, que tiene sus islas, que tiene sus manglares, que tiene sus suburbans. No. Los que vivimos en Campeche sabemos la porquería que hizo Alito Moreno, realmente. Y por eso me tuve que largar de Campeche, porque realmente se le tenía un miedo por hacer este trabajo y realmente que Alito Moreno te busque o te adremente, y mejor no decir ni dónde vives. Porque realmente, como lo escucharon de Manuel Pedrero, fueron 16-0 que pasó en Coahuila. Pues bueno, Manuel Pedrero le ganó 16 denuncias al Partido Revolucionario Institucional, o sea, al narcopartido de Alito Moreno, que tiene gente con trata de mujeres. Así la situación y esperemos que le caiga toda la ley. Que se haga justicia. Eso es lo único que queremos, porque aquí en su canal Legión Vanguardia también tenemos videos y pueden ir a buscarlo cuando exhibimos los audios
donde Alito Moreno, si nosotros estuviéramos gobernados por el PRI o por el PAN, unos, actualmente, o en unos 20, 30 años, como lo dijo Alito Moreno en los audios, vamos a partirle su madre, vamos a darlo que se muera de hambre, y si, o lo peor, nos desapareció. Felicidades para Manuel Pedrero. Adiós.